Ahí podemos ver del punto A al punto 3 un proceso isobárico, es decir, un proceso a presión constante, en el cual la temperatura del punto 3 es mayor que la temperatura del punto A, ¿verdad? Porque ya les dije que en esta línea las presiones van aumentando en este sentido que tenemos acá, de abajo hacia arriba. En este sentido, van de abajo hacia arriba. Aquí en este sentido aumentan, o sea que la presión en esta curva es menor que la presión en la de más arriba, que la temperatura, perdón, que la temperatura en esta curva es menor que en esta otra, y así sucesivamente. Las temperaturas van aumentando de abajo hacia arriba. Por lo tanto, en el punto 3 va a haber mayor temperatura que en el punto A, que es lo que tenemos acá. Dos puntos en la misma curva están a la misma temperatura, porque en todos los puntos de estas curvas la temperatura es la misma. Del punto A al punto 2 podemos ver un proceso isocórico, es decir, un proceso a volumen constante, en el cual la temperatura del punto A es mayor que la temperatura del punto 2. Del punto A al punto 1 tenemos un proceso adiabático, es decir, un proceso sin transferencia de calor. La temperatura del punto A es mayor que la temperatura del punto 1. Y en la curva del punto A al punto 4 tenemos un proceso isotérmico, es decir, un proceso con temperatura constante. La temperatura del punto A y la temperatura del punto 4 es la misma, como tenemos acá. Hemos hecho estos ejercicios, ¿verdad? No sé, no me acuerdo. Sí, ¿verdad? Hemos hecho estos ejercicios. Ese sí. Hola, ¿hay vida del otro lado? Sí. Este sí. Gracias, Laura. La capacidad de calorífera, gracias. A veces, cuando nosotros estamos trabajando, es útil definir la cantidad de sustancia en términos no de la masa, sino que del número de moles. Del material. Es calor, pero de moles, utilizando la relación que existe entre la masa total de la materia o de la sustancia y el número de moles relación masa molar, que la podemos encontrar en tabla. Multiplicado por la masa molar. Entonces, por lo tanto, vamos a expresar la ecuación del calor sustituyendo la masa de la sustancia por el número de moles y la masa molar. Este producto
de masa por calor específico se denomina capacidad calorífica. O sea, este producto acá se denomina capacidad calorífica y se denota con una letra C mayúscula. La C del calor específico es una C minúscula y la C de la capacidad calorífica es una C mayúscula. Por lo tanto, al reescribir la ecuación, nos quedaría de esta forma, expresando el número de moles y la capacidad calorífica. Tenemos dos capacidades caloríficas que van a ser importantes, que son la capacidad calorífica a volumen constante, o CV, esta que tenemos acá, que es cuando, digamos, nosotros tenemos un gas encerrado en un recipiente y el recipiente es cerrado y no se puede expandir el gas, entonces ahí tenemos un gas a volumen constante. También si estamos en condiciones de presión constante, tenemos otra capacidad calorífica, que es la capacidad calorífica a presión constante, o CP, que es la que tenemos acá. Esas dos capacidades caloríficas son importantes porque tienen que ver mucho con los procesos que vamos a ver. Para un proceso a volumen constante, ya sabemos que no hay trabajo, y expresando la ecuación de calor en base a sus componentes infinitesimales, tendríamos que un diferencial de calor es igual a NSV por un diferencial de temperatura. Como ya dijimos, como el diferencial de calor es igual al diferencial de trabajo en un proceso a volumen constante porque no hay trabajo, el tema acá no hay trabajo, entonces nos queda esta relación. Entonces podemos expresar la ecuación anterior en base ya no al calor, sino que a la energía interna, que tendríamos que el diferencial de energía interna es igual a N, que es el número de moles, por CV, que es la capacidad calorífica a volumen constante, por un diferencial de temperatura. Esto si lo tenemos en forma infinitesimal, e igualmente la podemos expresar si tenemos temperaturas y energías internas con valores determinados o finitos, ¿verdad? Lo podemos expresar así. Y esta ecuación es muy importante porque nos permite encontrar la variación de la energía interna para cualquier proceso. Aquí se dedujo a partir de un proceso a volumen constante, un proceso isocórico. Pero como la variación de la energía interna solo depende de las condiciones iniciales y finales, entonces esta ecuación la podemos utilizar para cualquier tipo de proceso, ya sea un proceso isobárico, un isotérmico, un isocórico, un adiabático, cualquier proceso podemos encontrar esto. Bueno, para un isotérmico no, porque no hay variación de la energía interna, ¿no? Pero esta ecuación nos sirve para encontrar la variación de energía interna en cualquiera de los otros procesos. Ahora vamos a ver
el proceso a presión constante. En él, el diferencial de calor, el trabajo en este tipo de proceso es el diferencial de calor igual a la diferencial de volumen. Que también la ley general de los gases. De esa forma. O sea que el diferencial de volumen o lo podemos expresar como NR diferencial de temperatura. De cualquiera de las dos formas. Ahora, sustituyendo estas ecuaciones en la ecuación de la primera ley de la termodinámica, nos quedaría de esta forma. Y además de eso, sustituyendo el diferencial de energía interna, acá, llegamos a esta expresión que tenemos aquí abajo, de la cual podemos eliminar el número de mole, que es constante, y podemos eliminar el diferencial de temperatura que está en todos los términos. Y entonces llegamos a esta relación de capacidades caloríficas, ¿no? Donde R es la constante universal de los gases, ¿no? También tenemos otro término que vamos a ir utilizando más adelante, que se llama razón de capacidades caloríficas, que denominamos con la letra griega gamma. Esta razón de capacidades caloríficas que nos dice que es igual a la capacidad calorífica a presión constante entre la capacidad calorífica a volumen constante. Es esta que tenemos acá. Vamos a trabajar con dos tipos de gases. Con gases monoatómicos, en los cuales siempre la capacidad calorífica a volumen constante va a ser 3 medios de R, siempre, ¿no? Para gases monoatómicos, ¿no? O sea que el ejercicio les va a decir si es un gas monoatómico o diatómico. Tenemos los dos tipos de gases con los que vamos a trabajar. Entonces, en los gases monoatómicos, el CV siempre va a valer 3 medios de R, por lo cual, sustituyéndole la ecuación de capacidades caloríficas, me quedaría así 3 medios de R más R, lo que me da 5 medios de R. O sea que es la capacidad calorífica a presión constante para un gas monoatómico va a ser igual a 5 medios de R. R, esta R mayúscula, como ya dije, es la constante universal de los gases, que tiene un valor definido de 8.314 si trabajamos en Joules mol Kelvin, o 0.0821 si estamos trabajando en atmósferas litro. La razón de capacidades caloríficas sería la división de Cp entre Cv, por lo tanto me quedaría 5 medios de R entre 3 medios de R, que hace que se me vayan estos valores, y me queda que gamma para un gas monoatómico tiene un valor de 5 tercios. Yo generalmente lo ocupo como 1.67. Eso es para gases monoatómicos.
Ahora veamos para el otro tipo de gases que tenemos, que van a ser los gases diatómicos. En los gases diatómicos, CV siempre va con medios de R. Lo que al sustituir en la ecuación me quedaría que Cp va a ser igual a 5 medios de R más R, lo que les daría una capacidad calorífica a presión constante de 7 medios de R. Este para gases diatómicos. La razón de capacidades caloríficas, que es Cp entre Cv, sería 5 medios de R entre 7 medios de R entre 5 medios de R, igual que en el caso anterior, se les van la R y el 2, lo que les queda 7 quintos. Te quiere decir que gamma va a tener este valor de 7 quintos. Este no tiene unidades, ¿verdad? O como generalmente lo ocupamos, de 1.4, que es lo mismo. Es esta fracción expresada en forma decimal. Y ahí tenemos cómo vamos a trabajar para gases monoatómicos y para gases diatómicos. Ahora vamos a sacar las ecuaciones para procesos adiabáticos. Son 4 tipos de procesos lo que estamos viendo. Para los 3 anteriores ya están las leyes generales de los gases, ¿verdad? Que está relacionada con cada uno de los procesos. Digamos, por ejemplo, la ley de Boyle está relacionada con procesos isotérmicos, ¿no? La ley de Charles está relacionado con procesos isobáricos. Y la ley de Gay-Lussac, que está relacionada con procesos isocóricos, ¿no? Entonces nos falta alguna ecuación para utilizarla en procesos adiabáticos. Entonces es lo que vamos a deducir ahorita. Entonces, ahí tenemos las ecuaciones del diferencial de energía interna y del diferencial de trabajo. Como ya sabemos, en el proceso adiabático no hay calor, por lo tanto la variación de la energía interna es igual a la variación de trabajo. Sustituyendo aquí con las ecuaciones que tenemos de cada uno de esos términos, nos quedaría que la variación de energía interna es igual a NCV por DT, y la variación de trabajo, o el diferencial de trabajo, sería presión por un diferencial de volumen. Lo cual, después utilizando la ley general de los gases y despejando la presión, y después de sustituir en la ecuación anterior y reordenar, para que nos queden temperaturas y volúmenes juntos, nos queda como la ecuación que tenemos acá abajo. Nos queda de esta forma. Lo cual, utilizando la razón de capacidades caloríficas, me quedaría de esa manera, después de todo este proceso matemático, ocupando integración en las dos ecuaciones, en los dos términos de la ecuación, bueno, en todos los términos de la ecuación, digamos, a esa relación que tenemos, y como la integral del diferencial de temperatura sobre temperatura, o de volumen sobre volumen, es el logaritmo natural, nos queda de esa manera. Y al unirlo en un solo logaritmo, nos queda el logaritmo natural de temperatura por volumen elevado a la gamma menos 1. Y eso nos dice que es un valor constante. Que por lo tanto llegamos a esta ecuación que me relaciona las temperaturas y los volúmenes en condiciones iniciales y finales para un proceso adiabático. Este gamma, como ya dijimos, dependiendo del tipo de gas, va a valer 1.67,
o 1.4. También basándonos en la ecuación de la general de los gases y sustituyendo la temperatura de esta forma por presión-volumen entre NR, sustituyéndola acá, llegamos a otra expresión que me relaciona la presión y el volumen en condiciones iniciales y finales. Entonces ya tenemos las ecuaciones para un proceso adiabático. Vamos a ver el trabajo para un proceso adiabático. Tendríamos así. Tenemos que el trabajo es igual a menos la variación de la energía interna por variación de temperatura, la cual expresada ya con las temperaturas iniciales y finales, me queda de esta forma. Así que la teníamos. Esta delta T es temperatura final menos temperatura inicial. Como acá está precedida de un signo menos, ¿verdad? Ya que en un proceso adiabático, el calor es igual, de acuerdo a la primera ley, al trabajo más la variación de la energía interna. Como no hay calor en un proceso adiabático, despejando de aquí el trabajo, me queda de esta forma que tenemos. Por eso es que esta variación de energía interna que está sumando me pasa al otro lado a restar y de ahí el signo menos. Entonces, como para eliminar el signo menos, lo que hacemos es colocar al revés las temperaturas, ¿no? Porque así la tenemos originalmente y la tenemos precedida por signo menos, entonces me quedaría aquí menos NSV, temperatura final menos temperatura inicial. Así me quedaría. Y si ustedes lo quieren hacer con el signo menos antes, es el menos que viene de acá arriba, lo pueden perfectamente hacer así, da lo mismo. O lo hacemos multiplicando, menos por más da menos, y me quedaría así, el menos temperatura 2, y menos por menos les da más. Entonces le queda temperatura 1 positiva y la temperatura 2 negativa, y les queda así como tenemos acá. Esta es la ecuación del trabajo para un proceso adiabático. En lo que es la primera ley de la termodinámica, tenemos varias ecuaciones, bastantes ecuaciones, ¿no? Las cuales sería bueno que ustedes fueran ya teniendo en limpio aparte para el momento que tengamos el parcial. Que ya está publicada, creo yo, ¿verdad? El horario de parciales. ¿Sí o no? Publicaron. Quedó igual que para el primero, yo ni lo he visto. Quedó igual que para el primero. Yo solo vi que lo Tampoco publicaron. lo he visto. Sí, igual viernes todo. Viernes. A él que le quedó bien porque es el último día de la semana. Le queda tiempo para estudiar. Estas otras ecuaciones también se pueden utilizar para encontrar el trabajo en un proceso adiabático. Podemos utilizar cualquiera de estas ecuaciones, dependiendo de lo que tengamos y lo que querramos. Multiplicada por la variación del producto presión por volumen, presión 1 por volumen 1 menos presión 2 por volumen 2,
o expresado con gamma 1 sobre gamma menos 1. Cualquiera de estas ecuaciones nos sirve para encontrar el trabajo. Y ahora ya deberíamos de hacer algún ejercicio. Vamos a comenzar por este ejercicio. Vamos a trabajar con gráficas en varias veces, en varios ejercicios. Vamos a tener gráficas como esta, que es una gráfica presión-volumen. Aquí tenemos un proceso, 3 procesos en ese gráfico. De VAC les dicen que es un proceso de expansión adiabática. Ya les dicen qué proceso es de VAC. Y nos están preguntando el calor añadido al gas y el calor que sale del gas y el trabajo total efectuado. ¿Ya no terminaron de copiar? Hola. Yo aún no termino. Bueno.
El gráfico les da cierta información de volumen y de presión en ciertos puntos, ¿verdad? Tenemos en el punto A el volumen de 1.22 metros cúbicos. En el punto C tenemos un volumen de 9.13. Y en el punto B tenemos una presión de 1.4 atmósferas. Y un volumen de 1.22. El proceso va de A a B, de B a C y de C a A. Y bueno, creo que aquí nos vamos a dejar la solución para la próxima clase.